¿Han oído hablar alguna vez de que 30.000 cabras estuvieron a punto de destruir toda una base militar de los Estados Unidos? Ni saboteadores, ni bombas, ni agentes enemigos, sino las cabras domésticas más comunes. Esto no es una anécdota ni una invención de un guionista. Esta es una historia auténtica de cómo una pequeña decisión se convirtió en una catástrofe colosal. Suscríbase al canal, hay mucho de interés adelante. La historia comenzó en la década de 1870. Los marineros militares estadounidenses buscaban una forma fiable de proveerse de comida durante los viajes prolongados y las estancias en las aguas del Océano Pacífico. La solución parecía simple y obvia: llevar ganado vivo a una pequeña isla deshabitada para tener siempre carne fresca a mano. La isla de San Clemente se encuentra a unos 80 kilómetros al suroeste de Los Ángeles. Es estrecha, rocosa y está constantemente azotada por los vientos marinos. La Marina de los Estados Unidos la convirtió en un polígono de entrenamiento. Casi no había población civil allí, pero la naturaleza de la isla era completamente única. En la isla vivían criaturas raras, una variedad especial de arrendajo, una lagartija diminuta que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta, y tortugas que se habían adaptado a las condiciones locales durante milenios. La vegetación también era inusual: arbustos resistentes a la sequía, árboles bajos y hierbas que sabían cómo sobrevivir en las laderas rocosas bajo el sol despiadado. Y así, en este frágil sistema natural, los militares soltaron cabras. Al principio, había muy pocas, literalmente unidades. A nadie se le pasó por la cabeza que de esto pudiera salir algo malo. Las cabras pastaban en las laderas, daban leche y carne, y no molestaban a nadie en particular. Todo fue exactamente como se pretendía. Sin embargo, las cabras tienen una característica notable: se multiplican con una velocidad asombrosa. Con una cantidad suficiente de alimento y una ausencia total de depredadores, su número aumenta de forma exponencial. En San Clemente no había lobos, ni osos, ni otros animales capaces de frenar el crecimiento de la manada. Las cabras se encontraron completamente dejadas a su suerte. Pasaron 10 años y las cabras aumentaron notablemente. Pasaron 20 y ya eran muchísimas. Para mediados del siglo XX, la manada ya contaba con miles de cabezas. Y para la década de 1980, cerca de 30.000 cabras salvajes mandaban en la isla. 30.000 animales en una isla con un área de solo unos 145 kilómetros cuadrados. ¿Qué hacen 30.000 cabras cuando no tienen nada más que hacer? Comen. Comen continuamente. Comen todo lo que encuentran. Comen desde el amanecer hasta el atardecer. Arbustos, hierba, brotes jóvenes, corteza de los árboles y raíces. Se comen las plantas hasta la base misma y no les dan ninguna oportunidad de recuperarse. En 100 años, las cabras destruyeron cerca del 80% de toda la cubierta vegetal de la isla. 8 de cada 10 arbustos, árboles y hierbas simplemente desaparecieron. La isla comenzó a cambiar ante los ojos. Donde antes verdeaban los matorrales, ahora asomaba la tierra desnuda y agrietada. Donde fluían los arroyos, aparecieron profundos lavados y barrancos. El suelo sin raíces se sostiene mal. En las lluvias, se lava y se desliza hacia abajo por las laderas. En la estación seca, lo elevan al aire los vientos rachados. Esto es exactamente lo que comenzó a suceder en San Clemente. La isla literalmente se destruía y se derretía año tras año. La base militar quedó bajo amenaza. Los deslizamientos de tierra creaban un peligro para las carreteras y los objetos de infraestructura. Las tormentas de polvo dificultaban los vuelos y el trabajo normal de la técnica. La línea costera se erosionaba, dejando al descubierto la base rocosa de la isla. Lo que comenzó como una fuente de comida barata y conveniente se convirtió en un serio problema militar. Pero no se trataba solo de la infraestructura militar. Los científicos y los defensores de la naturaleza dieron alarma por una razón completamente diferente. Aquel mismo rendajo único, la lagartija y las tortugas, que vivieron en la isla miles de años, resultaron estar al borde de la extinción total. Su hogar fue prácticamente destruido. Se quedaron sin dónde vivir y sin qué comer. El arrendajo de la isla de San Clemente se convirtió en el símbolo de esta catástrofe. Su número se redujo tanto que los ornitólogos hablaban abiertamente de una amenaza real de extinción total. Un ave que sobrevivió milenios no pudo resistir las condiciones que las cabras crearon en solo 100 años. La Marina se encontró ante una elección difícil. Por un lado, la isla era necesaria como un polígono.
Aquí se realizaban disparos, se practicaban desembarcos y se probaba la técnica. Por otro lado, la legislación ambiental de los Estados Unidos exigía la protección de especies raras. Los militares quedaron atrapados entre dos requisitos igualmente obligatorios. Durante 20 años, desde principios de 1960 hasta principios de los 80, se llevaron a cabo negociaciones, reuniones y sesiones. Los militares dilataban el tiempo, los científicos exigían acciones inmediatas, los funcionarios producían papeles, y las cabras, mientras tanto, continuaban comiendo. Cada día, cada hora, cada minuto. Finalmente, en 1980, se tomó la decisión. Las cabras deben abandonar la isla, todas sin excepción, las 30,000. Esta era una tarea colosal con la que nadie antes había enfrentado en tal escala. La operación comenzó y resultó ser bastante más difícil de lo que se suponía. La primera etapa fue comparativamente fácil. Allí donde las cabras se mantenían en grandes manadas, era posible atraparlas o dispararles en grupos. Equipos especiales peinaban la isla, destruían a los animales y se llevaban los cadáveres. La cuenta iba por cientos, luego superó los miles. En paralelo, intentaban atrapar a una parte de las cabras vivas y retirarlas de la isla. Algunas eran entregadas a granjas, otras eran enviadas a los zoológicos. Esto era más humano, pero incomparablemente más difícil y costoso. Una cabra viva debía ser atrapada, retenida, cargada y transportada. Todo esto requería grandes gastos de tiempo y dinero. Los helicópteros se convirtieron en una herramienta indispensable de la operación. Desde el aire era posible detectar animales en grandes áreas, seguir sus movimientos y guiar a los grupos terrestres. Los pilotos daban vueltas sobre la isla durante horas, buscando cabras en los pliegues del relieve y los densos matorrales. Se atraía a todos a la operación, desde soldados de infantería rasos hasta francotiradores experimentados. El trabajo iba a las 24 horas del día, sin fines de semana, en cualquier clima. Pero cuanto más avanzaba la operación, más difícil se volvía. Después de que las grandes manadas fueron destruidas, las cabras supervivientes se dispersaron por toda la isla. Se iban a los barrancos más inaccesibles, se ocultaban en las rocas y se metían en matorrales impenetrables. Una cabra solitaria en las montañas no es para nada lo mismo que una manada en una llanura abierta. Había que encontrarla, rastrearla y llegar hasta ella. La isla de San Clemente está toda cortada por barrancos y cubierta de salientes rocosos. Las personas se movían con dificultad por este terreno, mientras que las cabras se sentían allí como en casa. Pasaron los años. Los equipos de caza se reemplazaban unos a otros. Los contadores registraban cifras cada vez mayores, pero todavía no había una victoria completa. En la isla seguían quedando cabras. Exactamente cuántas no lo sabía nadie. Se escondían tan hábilmente que un recuento preciso era simplemente imposible. Para finales de los 90, parecía que el trabajo principal ya estaba cumplido. La mayoría de las cabras habían sido exterminadas, pero las últimas cientos resultaron ser verdaderamente astutas. Parecían aprender conscientemente a evitar a las personas, cambiaban las rutas y evitaban los lugares donde antes habían visto cazadores. Fue entonces cuando los militares dieron un paso poco estándar. Contrataron a un cazador profesional de África, un hombre que pasó toda su vida en la sabana rastreando animales en las condiciones más duras. Sabía pensar como la presa, entendía la lógica de los animales, sus hábitos y su reacción ante el peligro. Este cazador aceptó la tarea de la que otros ya habían desistido. Las últimas 500 cabras, las más cautelosas, las más resistentes y las más impredecibles. Aquellas que sobrevivieron 20 años de persecuciones y aprendieron a ser invisibles. El cazador abordó el asunto metódica y profesionalmente. En 4 meses las consiguió todas. A las 500, una tras otra, a veces unas pocas al día, a veces una. Estudiaba las huellas, analizaba los senderos y calculaba las rutas de antemano. Trabajaba solo, sin helicópteros ni cámaras térmicas, apoyándose exclusivamente en su propia experiencia. En el año 2009, en la isla de San Clemente, fue conseguida la última cabra. Casi 140 años después de que los primeros animales fueran llevados a la isla, la operación terminó. La isla fue completamente limpiada. En esto se fueron casi 30 años de trabajo activo y muchos millones de dólares. ¿Pero qué fue de la isla después? Como quedó claro, la naturaleza sabe cómo recuperarse. Ya a los pocos años después del inicio de la operación de limpieza,
los científicos registraron los primeros signos de vida. Allí donde antes yacía la tierra desnuda, aparecieron brotes verdes jóvenes. Las semillas de las plantas, que durante décadas durmieron en el suelo esperando su hora, comenzaron a germinar. La hierba regresó primero. Detrás de ella le siguieron los arbustos. Luego comenzaron a asomar los árboles jóvenes. El proceso iba lento pero constante. La isla comenzaba a verdecer de nuevo. El arrendajo de la isla de San Clemente restauró gradualmente su número. Las aves regresaron a lugares donde no se les había visto por décadas. Los nidos aparecían allí donde el concepto mismo de tierras de aves ya se había convertido solo en un recuerdo. Los ornitólogos observaban esto con alegría y alivio no disimulados. Las lagartijas, que estaban bajo amenaza de extinción total, también comenzaron a recuperarse. Se les devolvió su hábitat: arbustos, hierba, refugios y zonas de caza entre las piedras. La población subió lenta pero seguramente. Y luego los científicos decidieron ir aún más allá. Se preguntaron, ¿qué podría acelerar y fortalecer la restauración de la isla? La respuesta resultó ser inesperada. Se necesitan tortugas. Tortugas grandes que sepan cómo comer la vegetación con moderación, sin sacarla de raíz como hacían las cabras. Las tortugas gigantes fueron llevadas a la isla intencionalmente. Ellas asumieron el papel que los científicos llamaron el trabajo de cortadoras de césped vivas. Las tortugas comen hierba y arbustos, pero lo hacen de una manera completamente diferente a las cabras. No arrancan las raíces y no destruyen la planta entera. Tortugas se desplazan sin prisa y comen poco a poco. Ayudan a mantener el equilibrio de la cubierta vegetal, sin permitir que una especie desplace a todas las demás. Esto se llama gestión del ecosistema con la ayuda de animales grandes. Una forma inteligente y elegante de restaurar lo que fue destruido. Hoy la isla de San Clemente se ve de una manera completamente diferente a como se veía en los 80. La vegetación ha sido restaurada aproximadamente a la mitad, y este proceso continúa. El polígono militar sigue funcionando, pero ahora, junto a los ejercicios militares, por las laderas vagan lentamente las tortugas. La historia de la isla de San Clemente se ha convertido en un ejemplo de libro para ecólogos y especialistas militares de todo el mundo. Se estudia como una lección evidente de lo que sucede cuando una persona no reflexiona sobre las consecuencias de su intervención en la naturaleza, y como un ejemplo de que incluso una catástrofe seria se puede corregir si se toma el asunto por lo real. ¿En cuánto salió toda la operación? Las cifras exactas están clasificadas, como mucho de lo que está relacionado con los objetos militares. Pero según diversas estimaciones, solo los gastos directos para el disparo y traslado de cabras ascendieron a decenas de millones de dólares. A esto se añaden los años de trabajo de científicos, cazadores y pilotos de helicópteros. Para comparar, las primeras cabras les costaron a los militares probablemente unas pocas monedas o en general fueron gratis. Una decisión minúscula, barata y según parecía bastante razonable, se convirtió en una de las operaciones ambientales más costosas en la historia del Departamento Militar estadounidense. En la isla vivía otro animal asombroso del que pocos han oído hablar. Es la zorra de las islas, un animal pequeño que se encuentra exclusivamente en las islas del canal. Es más pequeña que un gato doméstico común y pesa de 1 a 2,5 kilos. Es la zorra más pequeña en todo el continente de América del Norte. La zorra de las islas apareció en San Clemente hace miles de años, supuestamente llegando desde el continente con la ayuda de los humanos. Durante los largos siglos de aislamiento se convirtió en una subespecie separada, un poco más pequeña, con otra coloración, con un menor número de vértebras en la cola. Esta zorra no teme en absoluto a las personas y deja que se acerquen. Parecería que después de la partida de las cabras, a la zorra le debería haber ido mejor. La vegetación se restaura, la base de alimentos se expande. Pero la historia giró de otra manera. Los propios militares comenzaron a atrapar y destruir a las zorras. Y he aquí por qué razón. En la misma isla habitaba una subespecie rara de ave, el caudón, que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra, solo en San Clemente. Para el año 1998, en la naturaleza quedaban solo 14 individuos, 14 aves. La especie estaba en el mismo borde del abismo. Las zorras saqueaban los nidos del caudón y se comían a los polluelos. Los militares decidieron, el ave debe ser salvada a cualquier precio, y procedieron a atrapar a las zorras. Una parte de los animales murió. La población de la zorra en la isla se redujo drásticamente.
Las personas de nuevo salvaban a unos causando daño a otros. La situación llegó a un callejón sin salida. Destruir a la zorra era imposible, ya que ella también es una especie rara protegida. Pero tampoco se podía dejar al caudón sin protección. Entonces los militares encontraron una salida inesperada. Alrededor de los lugares de anidación de las aves se instalaron cercas eléctricas. Asustaban a las zorras que se acercaban demasiado y daban a las aves la oportunidad de reproducirse pacíficamente. Simultáneamente, el zoológico de San Diego comenzó a criar caudones en cautiverio y a soltar aves jóvenes en la isla. El programa trajo frutos. Para el año 2023, la población del caudón creció hasta varios miles de individuos. La especie fue oficialmente excluida de la lista de especies en peligro. La zorra también sobrevivió y restauró su número. Hoy en San Clemente habitan cerca de 1,200 zorras de las islas. Los científicos las observan con la ayuda de GPS, siguiendo los movimientos y el estado de la población a lo largo de todo el año. Los animales se sienten seguros. La lagartija nocturna de la isla de San Clemente también pasó por tiempos difíciles. Las cabras destruyeron las piedras y los arbustos bajo los cuales se esconde y pone huevos. Cuando la vegetación comenzó a restaurarse, la lagartija regresó a lugares donde no se le vio por décadas. En el año 2023 se le excluyó de la lista de especies protegidas. Los disparos de artillería militar desde los barcos por la parte sur de la isla también causaban graves daños a la naturaleza. Los proyectiles incendiaban los arbustos. Los incendios destruían aquellos mismos matorrales que con tanta dificultad se restauraban después de las cabras. Los militares tuvieron que ajustar el horario de los ejercicios para no permitir incendios en el periodo de anidación de las aves. El cazador profesional de África, que terminó la operación de destrucción de las últimas cabras, se convirtió en una especie de leyenda de esta historia. Su nombre en las fuentes abiertas casi no figura. Los militares no son propensos a una publicidad excesiva, pero precisamente su trabajo resultó ser clave. En el año 2023, el gobierno estadounidense llevó a cabo en la isla de San Clemente una ceremonia solemne. La Marina y el Servicio de Protección de la Naturaleza celebraron conjuntamente la restauración de 5 especies de animales y plantas, excluidas oficialmente de la lista de especies en peligro. 40 años de trabajo y el resultado habla por sí solo. Hoy la isla de San Clemente está cerrada para los turistas comunes. Sigue siendo un polígono militar donde van las 24 horas del día ejercicios de la flota, la infantería de marina y las unidades especiales. Pero en los mismos barrancos donde estallan los proyectiles anidan aves raras. Cerca de los caminos militares vagan las zorras. La vida y la guerra conviven en una pequeña isla. Suscríbase al canal y asegúrese de escribir sus pensamientos en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros.